El transporte convencional ha perdido participación en transportes. Hay metas asociadas en este sentido que están consignadas y la integración de la movilidad activa, el aumentar la participación de los modos activos, mejorar la movilidad en el transporte especial, sistemas especializados, entre ellos los sistemas de teleféricos, en medios, centros de educación y en todos los niveles educativos, o sea, el tema de educación de manera muy importante, con diferentes temas. Dijeron pasando los conos, acá está. Parqueo de bicis, de este lado también, de este lado también. 88. Asegurada. El conferencista que va a hablar, conferencista mexicano, trabaja en la empresa de un íntimo amigo mío, el Reyes Juárez, doctor Reyes Juárez, que está en Lima, pero no puede venir hoy día. FOA es una empresa grande, mexicana, y con Reyes Juárez hemos estado en muchos países como representantes de la Federación Panamericana de Consultores, de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Coincide, y por eso le agradezco mucho a Latu por haber traído un hombre tan importante. Es un doctor que ha dedicado su vida al transporte. Y gracias por recibirnos en esta casa de la ingeniería, aquí en el Colegio de Ingenieros. Gracias por las palabras de bienvenida y el cariño de siempre, Luis. Y bueno, vamos a presentarles, como ya bien decía Jerry, lo que son las propuestas del plan de movilidad urbana en términos de las estrategias, las medidas y los proyectos que se han venido formulando, antecedentes de las fases del plan. La estructura de este plan de movilidad tiene 3 fases. La primera ha sido ya desarrollada y complementada, que tiene que ver con todo el levantamiento de información y el diagnóstico de movilidad. Estamos ahorita en la fase 2, que es la estructuración en sí del plan, con la construcción de escenarios, la visión, los objetivos, el propio plan de medidas y programas, un plan de monitoreo y seguimiento. Pero primero que nada, una reflexión: ¿qué es el plan? ¿Qué son los urbanistas que están llevando a cabo esto? Bueno, regresando un poco al tema del proceso, ya hacía referencia el arquitecto Jerry Canto sobre los trabajos que se realizaron como base para este plan, más de 45,000 encuestas origen-destino, análisis en 20 de las principales rutas representativas, más de 370 kilómetros en 27 corredores, en fin, una robusta campaña de levantamiento de información. Pero también se hizo un mapeo muy importante de actores clave, del orden de más de 1000 contactos en este mapeo de actores, de los cuales incluyen entidades de gobierno, diferentes mesas de trabajo. Hubo mesas territoriales, intersectoriales. De hecho, en el día de hoy, y así lo diseñamos, nos va a ocupar platicar sobre el plan de movilidad en general, pero con un énfasis en el tema del Lima Centro. En la fase de diagnóstico se llevó a cabo una mesa territorial de los gobiernos locales con la movilidad urbana sostenible en Lima y el Callao. Esto se hizo con la participación de representantes de todos los gobiernos distritales, o una buena parte de ellos, en un foro que fue muy provechoso, y se vieron varios temas específicos en torno a la identificación no nada más ya de problemas, sino de proyectos específicos. De la problemática general, obviamente se destaca, se ha venido creciendo esta mancha urbana a lo largo de los años,
y que ha ido conformando esta especie de mano que se extiende a lo largo de las cañadas, a lo largo de las zonas, para ir librando la problemática orográfica que nos presenta la zona. Nos permite ir visionando hacia adelante las 13 horas, 15 horas, 17 horas, y quizá dentro de esta lógica de cómo se está moviendo la ciudad, vemos claramente que hay una distribución de viajes entre las propias zonas que conforman la zona metropolitana, de manera muy importante, pero también con una concentración todavía relativa de importancia hacia la zona centro, pero también ganando de manera muy relevante otras zonas. Movilidad, desde luego, casi el 40% tiene como motivo el trabajo, 20% de estudio, 20% de compras, es lo que representa casi 2/3 partes del asunto. Pero después un tema relevante es cómo se ha movido los diferentes modos o la evolución modal de los viajes, donde vemos aquí que el transporte convencional ha perdido participación y ha perdido en términos absolutos una participación en la distribución modal, y han ganado otros modos, el modo privado, el taxis y aplicaciones, el transporte público convencional, principalmente porque tenemos aún una proporción alta, casi una 1/3 parte, de vehículos con antigüedades superiores a 15 años, con velocidades todavía bajas, de 13 kilómetros por hora, y una percepción baja en términos de la calidad que se está recibiendo, así como una concentración de rutas a lo largo de la estructura urbana, con una caracterización de una longitud importante en muchas de las rutas, y algo muy importante en términos de infraestructura que aún falta por ser pavimentada, sobre todo en las zonas de las periferias, en las zonas digamos, de las cañadas, donde está ha habido un asentamiento muy importante y regular, y que se ha venido regularizando o se ha venido consolidando, y que es precisamente donde o sigue habiendo una concentración todavía en los viajes que llevan originan desde las periferias hacia un destino en el centro. En el mapa de la derecha se ve todavía la densidad residencial, donde hay una concentración dispersa en esta forma como de mano o de estrella que se empieza a alargar. Sin embargo, la densidad de los trabajadores están concentradas principalmente en las zonas centrales. Ya que pasamos, digamos, a ver el tema de Lima Centro, y es, como ya dije anteriormente, es el énfasis de la presentación del día de hoy. En la audiencia de ayer, que fue en el Callao, nos pusimos a ver de manera más detallada lo que sucede en el Callao, y así vamos a hacer para Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. En el caso de Lima Centro, vemos que es una zona prácticamente ya consolidada desde el punto de vista de derechos humanos, con algunas zonas todavía como reservas urbanizables o áreas urbanizables, según se señala con los planes de desarrollo urbano, sobre todo vinculadas en la parte norte y algo en la parte sur, en zonas con dificultad digamos, topográfica, y con una diversificación de usos del suelo importantes, una mixtura de usos del suelo muy relevante, y con la concentración de temas comerciales, no en la zona centro, pero sí limítrofe. Obviamente está el tema de accesibilidad a la infraestructura estratégica del Perú, yo diría, y de la zona metropolitana, el nuevo aeropuerto y obviamente la zona del puerto. Y esto nos da a contarles que, derivado de los talleres que tuvimos con todos ustedes, se definió primero que nada, una visión de cómo es la movilidad, o cómo quisiera la ciudadanía que fuera la movilidad en Lima y el Callao, y la visión que se tiene es que ésta sea segura, accesible, sostenible, democrática, inclusiva y eficiente, integrando diversos modos de transporte
dando prioridad a la integridad de las personas para generar oportunidades de desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la población. Este es el enunciado que a través de los talleres, el taller de creación estratégica que se hizo de manera participativa, fue aprobado. En el primer principio, el de eficiencia y equidad de la movilidad, tiene como objetivo general el consolidar un sistema de movilidad sostenible que priorice el acceso inclusivo al transporte público y a la movilidad activa. Y está, digamos, estructurado en 9 objetivos específicos, que incluye el mejorar las condiciones del sistema integral de transportes, mejorar la calidad y su eficiencia, las condiciones de integración de la movilidad activa, el aumentar la participación de los modos activos, mejorar la movilidad en el transporte. Hay metas asociadas en este sentido que están consignadas y las vamos a ir retomando. Y yo mencioné quizá un par de ellas. Una conforma este sistema de movilidad urbana, como decía yo, incluye todo lo que tiene que ver con los sistemas de transporte masivo troncales mayores, incluyendo sistemas férreos, metros, sistemas de transporte masivo de BRT tipo COSAC 1, sistemas complementarios como BRTs ligeros, también todo lo que tiene que ver con las rutas alimentadoras del transporte público convencional, que son de integración, de aproximación y de alimentación, sistemas especializados, entre ellos los sistemas de teleféricos, y a los otros servicios como taxis, mototaxis, etc. Por otro lado, también de manera importante, la parte de la movilidad activa, componente, digamos, de este sistema de movilidad urbana. Tenemos el sistema de transporte público, que desde luego, cuando analizamos con toda la información que se recopiló y los análisis a través del modelo de transportes, dentro de la estructura vial, o la estructura, digamos, de movilidad de la ciudad, vemos cómo va evolucionando, digamos, la demanda en términos de carga máxima de pasajeros o de destino a lo largo de esta red en el tiempo. Y esa demanda, lo que se ha hecho es traducirla en proyectos y propuestas vinculados, que es lo que da, digamos, el sustento para la propuesta de esta red del sistema de transporte masivo. Cuando miramos la parte del sistema, y esta es una visión de lo que sería Lima Centro, ¿no? Vemos que tenemos una concentración, obviamente, como ya decíamos, parte de la movilidad de manera muy importante sigue versando en la zona centro. Entonces, cerca del más del 60% de los proyectos identificados se concentran o pasan o tocan la parte central de la ciudad. En la parte derecha tenemos en la tabla los diferentes proyectos que constituyen el sistema de transporte público, metros, los 4 proyectos. Esta estructura, digamos, este esqueleto de la parte de transporte a nivel de toda la zona metropolitana permita contar con una cobertura cuando se considera la proximidad o la alimentación desde el punto de vista de caminata en una proximidad quizá de 600 metros. Después pasamos al tema de movilidad activa, y es un tema muy importante. Ha habido muchísimas aportaciones en el tema de lo que es la estructura de ciclovías. Hay muchas fuentes que nos han proporcionado, de hecho fuentes oficiales tanto de Lima, del Callao, pero también de colectivos ciclistas que tienen bases de datos, que recorren las ciclovías todos los días y que llevan registros, y esa información nos ha permitido que a partir de eso se diagnostique y se mapee cómo está la estructura, digamos, de movilidad no ciclista. Y la propuesta que se tiene es complementarla, unirla, crear circuitos, crear redes, vencer obstáculos que ahorita se tienen, por ejemplo, en algunas de las barreras urbanas naturales, como son los ríos, etcétera,
y que realmente se pueda contar con una red interconectada de 1.260 kilómetros para el 2044. Este es un reto importante y que involucra desde luego los gobiernos provinciales y los gobiernos locales de manera muy importante. Si a esta red de 1.260 kilómetros de ciclovías se suman aquellas vías que pueden funcionar de manera compartida con también bicicletas para la movilidad activa, sobre todo en las zonas 20 y zonas 30, podemos estar visionando una área, digamos, de rodamiento para el tema ciclístico del orden de 5.000 kilómetros, lo cual es coincidente y es convergente con los propios compromisos que ha adoptado Lima para poder insertarse en temas de indicadores progresivos en términos de movilidad activa. Y bueno, se tiene diseñado, no diseñado, se tiene planteado, porque estamos a un nivel de planeación general, cuál es esta red, cuáles son las redes existentes que están identificadas, cuáles son las redes complementarias propuestas, cuáles son las zonas de infraestructura complementaria que se está visualizando en términos de zonas para ubicar cicloparqueaderos, que son estos circulitos que están ahí manifiestos de manera guinda, en torno típicamente a estaciones de transporte público, cicloparqueadores, estaciones de préstamo, zonas de sendas seguras, que tienen que ver mucho con el tema de género, por ejemplo, ¿no? Cicloparqueaderos previstos como tal, estaciones de transporte y su vinculación a este sistema, ¿no? Por otro lado, también el tema del manejo de la infraestructura vial como tal, desde luego el plan recoge el tema de la estructura troncal, ¿no? Definida y su distribución o su caracterización, de acuerdo como está normatada, pero quizá un tema importante son todos los proyectos hacia el interior de esta estructura que tienen que ver con la articulación de conceptos como calles completas, que son la articulación de calles que se enfocan nuevamente a conectar o vincular a estas zonas de baja velocidad, generando traslado seguro a usuarios y dándole mayor peso a los dispositivos de gestión y control de tránsito. Existen una serie de centros de control, sobre todo vinculados a la propia ATU, tiene el suyo, Lima, el Callao tienen centros de control para vigilar y para coordinar ciertos elementos, semáforos, algunos temas del sistema de transportes. Los concesionarios, desde luego, del transporte concesionado tienen sus propios centros de control, pero la visión es que pueda existir un centro de control digamos, centralizado y que pueda tener una visión para la gestión y la facilitación y entendimiento del movimiento metropolitano como tal, que incluya desde luego el centro de monitoreo y control de ciudad vinculado a otros sistemas, no nada más de movilidad, sino también, por ejemplo, de seguridad, es que ustedes mismos señalaban, que es el tema de fiscalización en la movilidad y lograr también la concurrencia de lo que esto implica, dado que hay autoridades que fiscalizan diferentes temas en el mismo sector de transporte. Por ejemplo, el tema de tránsito, que es el tema de competitividad y desarrollo económico. Aquí vemos como objetivo principal que es integrar el desarrollo urbano con la movilidad urbana, acercando los servicios y promoviendo la igualdad de oportunidades para todas las personas. Y en este tema se ve también el tema de competitividad de manera relevante. Aquí el objetivo o los objetivos son dos: promover el desarrollo de proyectos de desarrollo orientados al transporte en los corredores y centralidades urbanas de Lima y el Callao, y también optimizar el transporte de distribución urbana de mercancías, el transporte identificados, 28 de julio, Cabitos, Estación Central, Gamarra, La Cultura, Miguel Grau, Herrera Navarrete, San Isidro y Tingo María, y estos están vinculados desde luego a la propia estructura que ya platicamos
del sistema de transporte masivo, tanto metros como BRTs, corredores de transporte complementarios y BRTs ligeros, y cada una de estas zonas están conformadas por lo que el Instituto de Planeación de la Habilitación del Tren de Cercanías de Callao-Chosica, y que pasa precisamente por una zona, ahí se ve en la gráfica de arriba, que trae densidades de población, una zona que no es densamente poblada porque es una zona industrial, o una historia históricamente industrial que así creció a lo largo de las vías del tren, pero que está teniendo una modificación, una mutación poco a poco hacia un cambio de usos del suelo de industrial a usos de suelos mixtos. Ya estamos viendo algunos edificios que están construyendo por ahí, en las zonas urbanas, en términos de la creación de plataformas logísticas regionales, donde deben de concentrarse ciertos volúmenes de carga y ciertas características de vehículos que puedan llevar ahí, centros de transporte de mercancías o zonas de actividades logísticas ya hacia zonas interiores de la parte urbana, y en donde también puede haber este tema de concentración o desconcentración de mercancías para permitir la penetración hacia centros de distribución urbana o CDUs, en una lógica de DUMS, de distribución urbana de mercancías, y que permita, a través de una regulación muy, muy eficiente, poder tener claramente dosificada la relación pilar, que tiene que ver con el tema de sostenibilidad ambiental y resiliencia. Tenemos el objetivo de mejorar las condiciones de sostenibilidad ambiental integral, la mitigación de los efectos de cambio climático y la gestión de riesgos de desastre con un enfoque de género incluyente. Y aquí, como objetivos principales, es reducir las emisiones contaminantes atmosféricas y acústicas producidas por el transporte, mitigar los efectos de islas de calor en los corredores de movilidad y estaciones de transferencia intermodal, y fortalecer en general la resiliencia integral del sistema integral de transporte. Se aborda el tema de transición energética. Además, esto es un tema muy amplio, aquí vamos nomás a tocar dos aspectos relevantes. Uno tiene que ver con la transición energética, y desde luego el plan de movilidad urbana no puede estar ajeno a esto. Aquí, cuando vemos el tema de transporte público, desde luego hay toda una transición, una evolución que nos debe llevar hacia modelos de transporte del uso de energías cada vez más limpias, pasando por temas de gas, de energía eléctrica o híbridos, hasta el tema también de hidrógeno, por ejemplo, y donde desde luego hay que ir reemplazando y ir sustituyendo todas las unidades ya de ciertos años que ya deberían de estar fuera de circulación, y que hay todo un proceso. Abreva muchos de los elementos que estamos señalando sobre recuperación de espacios, saneamiento de temas ambientales, tema de intervención para mitigación de eventos sobre desastres, ¿no? Sobre todo en las grandes cuencas, en las cuencas de los 3 principales ríos que se tienen en la zona metropolitana, y cómo se ha venido adoptando. Ya hay sobre todo en la parte centro, un proyecto de corredor verde que se está implementando en la parte central, junto a la parte amurallada junto a la parte amurallada de la zona histórica de Lima. Pero lo que ve el PMU es decir que estos tipos de elementos o este tipo de corredores puedan también irse ampliando a lo largo del horizonte de planeación del PMU, como un elemento no nada más sobre el río Rímac, a lo largo de tramos nuevos, y que ayuden también a hacer esta articulación entre zonas que actualmente están separadas por estas barreras urbanas, que son los propios ríos, con el fortalecimiento de más puentes, no nada más vehiculares, sino sobre todo peatonales y ciclísticos, para poder interrelacionar, como ya habíamos dicho, toda esta red de movilidad activa. Y vinculados al tema de peatonalización
que en el caso, por ejemplo, de algunas de las zonas importantes en la zona de Lima Centro, que coinciden con características de importancia histórica, turística, etcétera, son proclives para fortalecer o fomentar temas de peatonalización. Y en aquellas zonas donde de las metas, ahorita vamos a ver de manera importante, pero hay proyectos relacionados con cruces de peatonales universales, plataformas digitales de movilidad accesible, movilidad de cuidados, diversidad de cuerpos en el propio sistema integrado de transporte, la visibilidad de personas en el entorno y programas de mujeres trabajando en la propia movilidad sostenible. Algunas de las medidas para lograr esta transición a la completa accesibilidad universal, que es una de las metas que se tiene al 2044, es ir transicionando para poder contar con un 50% de la flota con facilidades de acceso universal, y a la medida que se van incorporando en nuevos vehículos de diversas capacidades, rampas en el 60% de las intersecciones, inclusión durante los viajes urbanos. Aquí decía yo que este es un tema muy relevante que tiene que ver con, por un lado, el tema de seguridad, reducir los siniestros viales y violencia de género, fortaleciendo la seguridad integral en el sitio, mejorar la señalización y de elementos de control de tránsito en infraestructura de transporte y fortalecer la cultura de movilidad urbana integral en el sitio y la ciudadanía. Ayer nos hacían un comentario que yo creo que es muy relevante y por eso decía yo que estos ejes que se están aquí mencionando no son necesariamente en el orden. Ayer nos hacían un comentario diciendo el tema, la base o el cimiento de un plan de movilidad debe ser la cultura, socialización y control del cumplimiento, priorización de medidas de prevención de accidentes mediante fortalecimiento institucional, uso eficiente de información de siniestros y mitigaciones, programa de educación vial en medios, centros de educación y en todos los niveles educativos. O sea, el tema de educación de manera muy importante, con diferentes temas: peatonalización, el sistema integrado de transportes y los sistemas de movilidad activos, fortalecer la gobernanza de la movilidad sostenible, incrementar la participación equitativa e incluyente ciudadana y aumentar el financiamiento de la movilidad sostenible. Y hay, yo diría, 4 elementos fundamentales de este planteamiento. Sucede sobre la parte de los corredores de transporte, en el caso del transporte público, donde la visión o la imagen a llegar es lograr tener concesiones ordenadas, con operadores profesionales, con un esquema empresarial. Pero esto es una transición y esta implementación, por un lado, lleva su tiempo. Los propios procesos para poder establecer concesiones pues nos están llevando de 5 años, etcétera. Pero por otro lado se ve la necesidad de ir actuando. Entonces lo que se ha señalado por parte de las autoridades es que en este periodo de transición, en lo que llegamos a las concesiones, se puedan ir haciendo acciones de cara al plan regulador. Voy a dilatar mucho. El plan también nos han insistido mucho que no nada más se visione programas a corto, mediano y largo plazo, sino también que se tengan acciones inmediatas, ¿no? Acciones inmediatas para poder implementar o instrumentar elementos de carácter hacia la mejora de los transportes masivos existentes, a la instrumentación progresiva de los ejes priorizados, que es lo que acabo de comentar, a las acciones de fortalecimiento de rutas y mejoras tanto las existentes como las futuras para su instrumentación, a la implementación ya de temas de tecnología y acciones prioritarias para la instrumentación de proyectos. Y esto reza quizá en 3 grandes ejes. Uno, en acciones inmediatas, digamos en los siguientes 2 años, para mejorar la accesibilidad no motorizada a las estaciones de línea 1 del metro, del metropolitano y corredores complementarios, en intervenciones en intersecciones críticas que han sido identificadas, así como en paraderos de transporte público, mejorar la accesibilidad a estos sitios, así como en todos aquellos polos generadores de atractores de viajes. La transitabilidad, por otro lado, a los modos motorizados. No sé si era broma o no, pero cuando comenzaron a preguntar por los comentarios o las personas que querían participar, dijeron, a ver, empresarios.
Y dije, ¿qué? Ya están buscando inversores.